Hay numerosas referencias a genios en el Corán, y según los escritos islámicos, los genios viven junto a otras criaturas pero forman un mundo diferente al de la humanidad. Aunque ellos nos ven, estos no pueden ser vistos. Las características que comparten con los seres humanos son el intelecto y la libertad de elegir entre lo correcto e incorrecto. Se dice que habitan en cuevas y lugares desiertos, cementerios y donde abunda la oscuridad. Se casan, producen hijos, comen, viven y mueren. Pero a diferencia de los seres humanos, tienen el poder de adoptar diferentes formas y pueden mover objetos pesados instantáneamente de un lugar a otro. Ahora que conocemos más acerca de los Jinn, como ya lo vimos en el tomo 1, y si no lo has visto te invito a que lo veas para que puedas conocer a estos seres más a fondo. El día de hoy nos adentraremos a conocer la posesión y sus causas. Acompáñame, esto es Genios, tomo 2. En los escritos islámicos, la verdadera posesión de genios puede causar que una persona tenga ataques y hable en un idioma incomprensible. El poseído es incapaz de pensar o hablar por su propia voluntad, a diferencia del contexto cristiano, donde la posesión es causada por Satanás y sus demonios. La posesión por un genio, el cual puede ingresar al cuerpo humano o perseguirle mentalmente, puede suceder por varias razones, las cuales pueden ser cuando la persona daña o inclusive mata a un genio sin darse cuenta. En este caso los genios tratarán de vengarse. Cuando un genio se enamora de un humano y a continuación el genio posee al humano. En estos casos, algunas mujeres han contado sus experiencias con la posesión de estos seres, donde los genios intentaron tener relaciones sexuales desde el interior de sus cuerpos. O simplemente cuando un genio es malvado y quiere dañar a un humano sin razón específica. Poseerá a la persona, aprovechando la oportunidad mientras el humano está en un estado muy emocional o de inconsciencia. En estos casos de posesión real, la tarea del sanador es primero que nada, tener una fuerte fe en Alá, para poder expulsar posteriormente a los genios. En un exorcismo islámico típico, la persona tratada se acuesta y puede estar cubierto por una alfombra con inscripciones del Corán, mientras que el sacerdote coloca su mano derecha sobre su cabeza y recita el azán, la llamada a la oración, generalmente en el interior de la mezquita, para llamar a los fieles a conjuntarse. Luego canta suras específicas del libro sagrado invocando la ayuda de Alá. El poseído puede hablar con distinta voz y lenguas desconocidas. Además puede demostrar los secretos de la vida del sacerdote o bien sus conocimientos. O también puede decir mentiras, todo esto para evitar que la oración continúe. En dichos casos, es bueno soplar el humo del pimiento rojo quemado sobre el paciente, o darle agua bendita que proviene de un pozo sagrado de la Meca para que el poseído deje de realizar dichos actos. El sacerdote hace sesiones de 20 a 40 minutos alternando con periodos de descanso. Esto es para darse cuenta de que el paciente deje de actuar de las maneras antes mencionadas, el cual es un signo de mejora. Luego el sacerdote se va y deja a la persona bajo la observación de la familia. Si no mejora el sacerdote, toma el tratamiento tantas veces como sea necesario. Aunque lo más recomendable es que el exorcismo sea realizado por un hafiz del Corán, ya que estas personas son guardianes o mejor dicho memorizadores del Corán y dentro de la comunidad islámica son muy respetados, ya que para llegar a esto deben de memorizar y comprender las 114 suras o capítulos, los cuales contienen 6.236 versos que conforman el Corán, para luego ser probados en su conocimiento, preguntándoles pasajes al azar. Al igual que el Vaticano, los líderes islámicos guían a los sacerdotes para investigar a fondo y eliminar las causas psicológicas o psiquiátricas para determinar el problema. Así que solo el 3% de los casos presentados a las autoridades religiosas se tratan en realidad con sesiones de exorcismo. Otro dato curioso acerca de estos genios es cuando están presos dentro de las tan mencionadas lámparas maravillosas. Se dice que después de años o inclusive siglos confinados, es natural que el jinn esté enojado cuando sale de su prisión. Al salir de esta, el genio funciona exactamente como un servidor mágico, por lo cual,
Hay una deuda de gratitud y amenaza constante en el aire, y curiosamente el libertador escribe su propia sentencia de muerte pidiendo cosas equivocadas. Y tan pronto como el genio concede el tercer deseo, mata a su libertador. Es por eso ocupar el tercer deseo para ordenarle a Jin que regrese a su encierro. Este fue el tomo 2 acerca de los Jin. Espero que te haya gustado. En el próximo tomo conoceremos más acerca a este genio llamado Iblis, el cual se rebeló ante Alá y fue expulsado. Mientras tanto, te invito a conocer el tomo 1 en el cual podrás conocer la introducción a este mundo tan fascinante de los Jin. Recuerda suscribirte y compartir. Sígueme en Facebook, ahí subo contenido diariamente. Te dejo el enlace en la descripción. Y sobre todo recuerda, déjate llevar por algo más interesante. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوات ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أو وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم السمع فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقود منها مقاعد للسماء فمن يستمع أنا يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أرد بهم ربهم رشدا Mənə indi kibrit gətirin, kibrit. Yandıracam səni. Mehri, neçə yaşın var? Hardan gəlmişsən? Danış, yandıracam səni. Hardan gəlmişsən? Nə yolla dəymişsən bu qıza? Danış mənə. Nə yolla dəymişsən bu qıza? Danış. La havle və la quvvəti illah billahil azim. Danış. Nə yolla gəlmişsən bu qıza? Danış.
Nə yolla? Korkmuyor. Nə yolla? Yandırım səni. Yandıracağım abi, kibir qutaran deyil. Nə yolla dəymişsən bu qıza? Nə yolla? De göreyim, cadudur, sehirdir. Nə ilə? Danış göreyim. Sənə əzab verəcəm ha, dayanmadan. Nə? Əməl? Kim elib əməli? Adı nədir? Bəlkə nə bilim yalan danışmışsan, ara vurmaq istəmirsən. Hardadır əməl? Əməl hardadır? Hardadır əməl? Əməl hardadır, yerində mənə. Əməlin yerində, tez elə. Əməlin yerində mənə, hardadır əməl? De göreyim. Əməl hardadır? Bildim, yediriblər. Ben necə? Sürtülür. Hara, bədən harasına? Geyiminə, hansı geyiminə? Deyil. Çöynəli. Hansı köynəyinə? Cinliyinə. Nəyinə? Bu göy patara? Uydurulmuş. Hansına? Kırmızı. Kırmızı. Var öyle köynəyi kızın kırmızı. Kadınlar çağırın. Maması bura gel. Tez. Maması tez gel. Kırmızı köynəyinə. Sen gel. Başka cin var senden başka? Var özün seç. Maması kırmızı koftası var onun. Kimin? Kızın. Kızın kimin olacak? Başka kim? Hardadır? Onu eve giden kimi yandırmır köynəyi. O kırmızı çöreğine emel ediblər. Va and olsun Allah. Sen yalan değilsen. Senin bu kızın bedene bir de çağırırsan öldüreceğim. Bir nətər kırmızı şöyle çoxdur kırmızı şöyle. Ha yani orada kimin ki adını çekti ha. Yani kimse yerse dedik kaldı. Naibə kimdir? Naibə kimdir? Kurtardı dedim bir şey demeyeyim. Ağzıma söz dedim. Mən sizə bir də sözüm olsun. Ara vurmak için deyəbilər. Cin yalancı. Sözüm, mən soruş deməyən kimdir? O kimdir bəs? Başka cin olub? İman getirip gedib yoksa? Və sən neyi gətirmirsən? Bax mən sənə sonuncu dəfə deyirəm. Bax görsən ki əzab verirəm sənə. Əziyyət verəcəm. Bax sənə əziyyət verib öldürəcəm yoxsa. Mən sənə söz deyirəm. İman gətirsən, mən deyənlər deyirsən. Qızın bədəni təkib girsən Kəbəyə, Məkkəyə. Əminamatda yaşayırsan. Razısan? Yoxsa nə çəkirəm? Razısan? Onda mən öldürərlər axı. And olsun Allaha, mən sənə söz verirəm, səni heç kim öldürəməyəcək. Mən sənə bu dəqiqə şeytan gəlir sənə, yaxınlaşır. Bax, Əuzu billahi mineşşeytanirracim deyir, mənim sözüm sözdür. Mən sənə söz verirəm Allahın izni ilə. Deyil, Əuzu billahi mineşşeytanirracim deyil. Onda mənə bir şey olsa. Mən cavab deyirəm. Səndən sorun çəkər. Hə, gəl, yaxşı. Gəl. Deyil, Əuzu billahi mineşşeytanirracim. Sübut eləyərsən. Mənim sözüm sözdür. Məkkəyə, Kəbəyə get, 15 min cin dostum var orada. Hamısı məni tanıyır. İstəsən buradan bax, qızın beynindən gəbeldir. Bax, gözüm içinə bax, qızın beynindən Məkkədəki müsəlman cinləri ayda saxla. Bu dəqiqə bax, eləyə bilərsən. Bunu bacararsın, elə görüm. Gözüm içinə bax, getdik.